¿Sabías que la historia de Zacarías, un profeta poco mencionado, contiene secretos increíbles sobre el futuro del Mesías y la redención de toda la humanidad? ¿Y si te dijera que las visiones que tuvo pueden transformar la manera en que entendemos el plan de Dios para el mundo? Quédate conmigo hasta el final de este video para explorar los misterios y los mensajes poderosos de Zacarías. Durante el período en que Zacarías ejerció su ministerio profético, Israel enfrentaba el desafío de reconstruirse después de uno de los capítulos más oscuros de su historia, el exilio en Babilonia. Este evento, que duró 70 años, había marcado profundamente la identidad nacional y religiosa del pueblo. El regreso a Jerusalén trajo una mezcla de esperanza y angustia, ya que la ciudad estaba en ruinas y el glorioso templo de Salomón, que simbolizaba la presencia de Dios, había sido destruido. Los judíos necesitaban reconstruir no solo los muros físicos de su capital, sino también el vínculo espiritual con el Señor, que muchos creían haber sido roto por causa de sus pecados. Esdras, capítulo 5, versículo 2. Este contexto histórico estaba caracterizado por un liderazgo emergente, compuesta por figuras como Zorobabel, gobernador de Judá y descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos lideraron el esfuerzo de reconstrucción, pero enfrentaron grandes desafíos internos y externos. Internamente, el pueblo estaba dividido entre aquellos que habían vivido en el exilio y los que habían permanecido en la tierra, resultando en diferencias culturales y religiosas. Externamente, las naciones vecinas se oponían a la reconstrucción de Jerusalén, temiendo que el resurgimiento de Israel amenazara sus intereses. El profeta Zacarías fue levantado por Dios para fortalecer el espíritu del pueblo, trayendo mensajes de esperanza y advertencias sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. Ageo, capítulo 2, versículo 4. El dominio persa sobre Israel también moldeaba la vida cotidiana. Bajo el reinado de Darío, el pueblo judío tenía cierta libertad para reconstruir su ciudad, pero aún estaba sometido a un poder extranjero. Esta situación alimentaba la expectativa de un futuro Mesías, un rey justo que traería liberación y restauraría la gloria del reino de David. Zacarías, en sus visiones y mensajes, confirmó esta esperanza, señalando a un gobernante futuro enviado por Dios. Sin embargo, también advirtió que la verdadera restauración comenzaría con la transformación espiritual del pueblo, no solo con cambios externos. El periodo post-exílico era espiritualmente desafiante. Muchos judíos estaban desanimados y reacios a priorizar la reconstrucción del templo, prefiriendo enfocarse en sus necesidades personales. Esto generaba una apatía espiritual que amenazaba la identidad religiosa de Israel. Profetas como Zacarías y Ageo fueron instrumentos de Dios para llamar al pueblo de regreso a la centralidad de la adoración, enfatizando que la bendición del Señor dependía de su obediencia. Zacarías utilizaba imágenes poderosas para comunicar la urgencia de este mensaje, como la promesa de que Dios volvería a habitar en Jerusalén y bendeciría a su pueblo. Zacarías desempeñó un papel crucial en un momento de nuevos comienzos para Israel. Sus mensajes unían esperanza y responsabilidad, señalando un futuro glorioso mientras desafiaban al pueblo a alinearse con la voluntad de Dios en el presente. Él fue un faro de inspiración y verdad en un período en el que la fe necesitaba ser reavivada, recordando a Israel que el Señor permanecía fiel a sus promesas incluso después del período de disciplina y exilio. Zacarías era más que solo un profeta. También desempeñaba el papel de sacerdote, una posición que lo colocaba en contacto directo con el corazón de la adoración en Israel.
Nacido en una línea sacerdotal, estaba familiarizado con los rituales del templo y la importancia de mantener una vida consagrada a Dios. Esto lo convertía en una figura singular, capaz de combinar la responsabilidad sacerdotal de intercesión por el pueblo con el llamado profético de transmitir la voluntad divina. Su juventud en el momento de su ministerio sugiere que Dios eligió a Zacarías no solo por su herencia, sino también por su celo y disposición para servir. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Como sacerdote, Zacarías tenía una comprensión única de las necesidades espirituales del pueblo. Conocía los desafíos que venían con la reconstrucción del templo, tanto en el sentido físico como espiritual. Este doble papel le permitía actuar como mediador entre Dios y la nación, una responsabilidad que asumió con fidelidad. Además de ofrecer sacrificios en el altar, Zacarías fue llamado a ser la voz de Dios en un período de transición y renovación, llevando mensajes que desafiaban al pueblo a abandonar la apatía espiritual y regresar al Señor con sinceridad genuina. La conexión de Zacarías con el templo era especialmente significativa, ya que muchas de sus visiones proféticas giraban en torno a imágenes relacionadas con el santuario. Habló de candelabros de oro, coronas sacerdotales y piedras fundamentales, simbolizando la renovación de la presencia divina entre el pueblo. Estas visiones no solo eran simbólicas, sino también proféticas, apuntando a la venida del Mesías, que sería el verdadero sumo sacerdote y rey. Desde este contexto, Zacarías reveló que la gloria futura del templo no residiría solo en su construcción física, sino en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Zacarías capítulo 6, versículos 12 al 13. El ministerio de Zacarías también reflejaba su profunda conexión con el pueblo. No era un profeta distante, sino alguien que compartía las luchas y esperanzas de su comunidad. Su mensaje estaba lleno de empatía y dirección, mostrando que la reconstrucción del templo era más que un proyecto arquitectónico. Era un llamado para que cada israelita renovara su compromiso con Dios. A través de sus palabras, Zacarías recordó al pueblo que el Señor estaba presente, dispuesto a restaurarlos y guiarlos, siempre y cuando buscaran su rostro con arrepentimiento genuino. La elección de Zacarías como profeta y sacerdote es un recordatorio poderoso de que Dios frecuentemente llama a individuos con múltiples talentos y funciones para realizar su obra. Él era el hombre adecuado para ese momento, combinando la autoridad sacerdotal con la pasión profética. En su vida y ministerio vemos un ejemplo de dedicación completa a la causa de Dios, un testimonio de que el Señor usa a aquellos que están dispuestos a seguir su dirección, incluso en tiempos difíciles e inciertos. El llamado de Zacarías ocurrió en un período crítico de la historia de Israel, cuando el pueblo enfrentaba desafíos materiales y espirituales. La destrucción de Jerusalén y del templo durante el exilio babilónico había dejado profundas huellas en la nación, y aunque muchos judíos habían regresado a la tierra prometida, estaban desanimados y espiritualmente debilitados. Fue en este contexto que Dios eligió a Zacarías para ser su voz, trayendo un mensaje de aliento y dirección. Junto con el profeta Ageo, Zacarías fue encargado de despertar al pueblo sobre la importancia de completar la reconstrucción del templo que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. Esdras, capítulo 5, versículo 2. El ministerio profético de Zacarías comenzó en el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. En sus mensajes iniciales, instó al pueblo a regresar al Señor con todo su corazón, enfatizando que la desobediencia de sus antepasados había resultado en el exilio. Les recordó que el arrepentimiento sincero era esencial para que Dios trajera una restauración completa a la nación.
Sus palabras eran directas, pero también estaban llenas de esperanza, asegurando que si buscaban al Señor, Él volvería a habitar en Jerusalén y haría de ella un lugar de bendiciones. Zacarías capítulo 1, versículo 3. El llamado de Zacarías también estuvo marcado por una serie de visiones que ilustraban el plan de Dios para Israel. Estas visiones eran ricas en simbolismo y ofrecían tanto advertencias como promesas. Abordaban temas como la purificación del sacerdocio, la protección divina sobre Jerusalén y la restauración del liderazgo mesiánico. Cada visión reafirmaba el compromiso de Dios con su pueblo, incluso después del período de disciplina. El profeta fue elegido para revelar que, a pesar de las dificultades del presente, el futuro reservaba gloria y prosperidad para aquellos que confiaran en el Señor. Además de sus visiones, Zacarías transmitía mensajes que enfatizaban la importancia de la obediencia y la santidad. Recordaba al pueblo que la reconstrucción del templo no sería suficiente si sus corazones continuaban alejados de Dios. Su misión era conducir a Israel de nuevo al camino del pacto, mostrando que la verdadera adoración no era solo una cuestión de rituales, sino de una relación sincera con el Creador. En este sentido, Zacarías actuaba como un pastor espiritual, guiando al pueblo lejos de la apatía y hacia un compromiso renovado. La misión de Zacarías como profeta no se limitaba a su tiempo. Sus palabras señalaban hacia eventos futuros, incluida la venida del Mesías y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia. Fue un instrumento de Dios para recordar a Israel que la fidelidad divina nunca falla y que, incluso en medio de circunstancias difíciles, el Señor siempre está trabajando para cumplir sus promesas. La vida y el ministerio de Zacarías son testimonios de la gracia de Dios y de su disposición a usar a individuos para traer esperanza y transformación a su pueblo. El ministerio de Zacarías es singular en el campo profético debido a la riqueza de sus visiones, que ilustran el plan de Dios para Israel y para el mundo. Desde el principio de su llamado, Zacarías recibió una serie de 8 visiones en una sola noche. Estas revelaciones presentaban imágenes profundamente simbólicas, cada una destacando aspectos de la restauración de Israel, de la justicia divina y de la venida del Mesías. Estas visiones no solo inspiraron al pueblo a avanzar en la reconstrucción del templo, sino también proporcionaron esperanza sobre el futuro glorioso que Dios había reservado para ellos. Zacarías, capítulo 1, versículos 7 a 17. La primera visión que Zacarías recibió fue la de un hombre montado en un caballo rojo, rodeado de otros caballos en un valle. Esta imagen representaba a los ángeles enviados por Dios para patrullar la tierra y asegurar que el plan divino se estuviera cumpliendo. La visión destacó el control soberano de Dios sobre las naciones, mostrando que incluso en tiempos de aparente calma, el Señor estaba trabajando para restaurar a su pueblo. Era un recordatorio de que el exilio no era el fin, sino parte de un propósito mayor de redención. Otra visión importante involucraba 4 cuernos y 4 herreros. Los cuernos simbolizaban las naciones que habían oprimido a Israel, mientras que los herreros representaban los instrumentos de Dios para destruir estas fuerzas opresoras. Esta imagen reforzaba que el Señor no solo juzga a las naciones, sino que también protege y restaura a su pueblo. Era un mensaje claro de que Israel, aunque pequeño y vulnerable, estaba bajo la poderosa protección del Dios Todopoderoso. Zacarías capítulo 1, versículos 18 a 20. Entre las visiones también sobresalía la del sumo sacerdote Josué, quien fue presentado ante Dios con vestiduras sucias, simbolizando el pecado de Israel. Sin embargo, el Señor ordenó que sus vestiduras fueran cambiadas por ropas limpias, indicando la purificación y el perdón de su pueblo. Esta visión era particularmente significativa, pues apuntaba a la venida de un renuevo, un líder mesiánico que traería la verdadera justicia y redención para Israel.
Esta promesa mesiánica ofrecía esperanza y garantía de que Dios estaba conduciendo la historia hacia la plena restauración de su pueblo. Cada una de las 8 visiones recibidas por Zacarías estaba interconectada, formando un mensaje integral de aliento, advertencia y esperanza. Presentaban tanto el panorama inmediato de restauración después del exilio como las promesas futuras de redención a través del Mesías. La noche en que Zacarías recibió estas revelaciones marcó el comienzo de su papel como portavoz de Dios, destacando la profundidad del plan divino y la fidelidad inquebrantable del Señor a sus promesas. Las visiones de Zacarías no eran meramente mensajes simbólicos, sino comunicaciones directas de Dios para traer claridad sobre su obra entre el pueblo de Israel. Cada visión transmitía un aspecto único del plan divino, pero todas apuntaban a un tema central: la restauración de Israel y la fidelidad de Dios a su alianza. Zacarías presentó estas visiones en un período de gran incertidumbre, y su interpretación se convirtió en una fuente de inspiración para los judíos que regresaron del exilio. Uno de los puntos más significativos de estas visiones era la reafirmación de que Dios estaba presente en medio del pueblo. La reconstrucción del templo no era solo un proyecto arquitectónico, era una expresión física del compromiso del Señor en habitar nuevamente con su pueblo. Las visiones de Zacarías enfatizaban que, incluso después del largo período de exilio, Dios permanecía fiel y dispuesto a guiar a Israel hacia un futuro de paz y prosperidad. Zacarías capítulo 2, versículos 3 a 5. Otro aspecto notable de las visiones era el énfasis puesto en la necesidad de purificación y santidad. La visión del sumo sacerdote Josué, por ejemplo, apuntaba a la redención que vendría a través de un Mesías. El intercambio de vestiduras sucias por ropas limpias simbolizaba el perdón divino, pero también destacaba la responsabilidad del pueblo de alejarse del pecado. Este mensaje resonaba fuertemente en el contexto posexílico, donde el desánimo y la apatía espiritual amenazaban la fidelidad a Dios. Además, Zacarías transmitió esperanza al asegurar que Dios estaba en control de las naciones. Las visiones de los caballos patrullando la tierra y de los 4 cuernos derrotados por los herreros mostraban que, a pesar de la debilidad de Israel, el Señor era soberano sobre los poderes del mundo. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Estas imágenes recordaban al pueblo que ninguna fuerza era capaz de frustrar los planes divinos y que el futuro glorioso de Israel estaba garantizado por Dios. El significado de las visiones de Zacarías trasciende su contexto histórico. No solo trajeron ánimo inmediato a la generación que regresaba del exilio, sino que también apuntaron a la obra redentora que sería consumada con la venida del Mesías.
El papel de Zacarías como profeta fue resaltar que Dios no solo restaura, sino que también conduce a su pueblo hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones eternas. La construcción del segundo templo fue un hito esencial en la restauración de Israel después del exilio babilónico. Era mucho más que la simple edificación de una estructura física. Representaba la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. El papel de Zacarías en este proceso fue fundamental, ya que él, junto con el profeta Ageo, trajo mensajes divinos que motivaron a los judíos a persistir en su misión. El templo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo y su reconstrucción era un llamado espiritual para que Israel restaurara su devoción al Señor. Esdras, capítulo 5, versículos 1 a 2. Inicialmente, los esfuerzos para reconstruir el templo enfrentaron resistencia externa y desánimo interno. Las naciones vecinas temían que un Israel restaurado pudiera convertirse en una amenaza, mientras que muchos judíos que regresaron priorizaban sus propias casas y campos en detrimento de la obra divina. Zacarías advirtió que esta apatía espiritual era un obstáculo para las bendiciones de Dios y que el templo necesitaba ser concluido para que el Señor volviera a habitar en Jerusalén. Sus palabras estaban cargadas de ánimo, pero también de exhortación, destacando que el éxito material del pueblo estaba íntimamente ligado a su fidelidad espiritual. Ageo, capítulo 1, versículo 9. Zacarías usaba imágenes proféticas para enfatizar la importancia del templo. En una de sus visiones vio un candelabro de oro con 7 lámparas, alimentado por 2 olivos. Esta visión simbolizaba el Espíritu de Dios, capacitando a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote, para liderar la obra. Zacarías declaró que la reconstrucción del templo no se llevaría a cabo por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Este mensaje inspiró a los líderes y al pueblo a confiar en la provisión divina para superar los desafíos y completar la tarea. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Además de apoyar la construcción del templo, Zacarías destacó su importancia teológica. Afirmó que el templo sería una casa de oración para todas las naciones, una promesa que apuntaba a la inclusión de los gentiles en el plan de redención. Esto reforzaba la idea de que la gloria del segundo templo no residiría solo en su estructura, sino en la manifestación de la presencia divina y en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Zacarías miraba más allá del presente, viendo el templo como un símbolo de la redención final que sería consumada por el Mesías. La dedicación de Zacarías a la reconstrucción del templo mostró su comprensión de que la obra física estaba profundamente conectada a la restauración espiritual del pueblo. Él no solo motivó a Israel a completar la tarea, sino que también guió a la nación a reconocer el significado mayor del templo como el centro de su identidad espiritual y el punto de encuentro con Dios. Su ministerio fue un recordatorio constante de que la obediencia al Señor es la base para la verdadera prosperidad y paz. Uno de los mensajes centrales del ministerio de Zacarías era el llamado al arrepentimiento. El profeta comenzó su predicación con una advertencia clara: «Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes», dijo el Señor. Esta declaración encapsulaba la esencia de la relación entre Dios e Israel, que dependía de una respuesta sincera de arrepentimiento y obediencia por parte del pueblo. Zacarías utilizó el ejemplo de los antepasados, cuya desobediencia había llevado al exilio, para exhortar a su generación a aprender de los errores del pasado y volverse hacia el Señor de todo corazón. Zacarías, capítulo 1, versículo 3. El arrepentimiento no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Zacarías enfatizaba que el retorno a Dios exigía un cambio de vida y una reorientación completa hacia su voluntad. Denunciaba el formalismo religioso, recordando al pueblo que los sacrificios y las ofrendas eran vacíos sin un corazón contrito.
Para Zacarías, la verdadera adoración se caracterizaba por la justicia, la misericordia y la fidelidad, cualidades que reflejaban el carácter de Dios y que eran esenciales para la restauración de Israel como nación santa. En sus mensajes, Zacarías también abordaba el impacto colectivo del arrepentimiento. Recordaba que la desobediencia de generaciones anteriores había traído juicio no solo sobre individuos, sino sobre toda la comunidad. Así, el llamado al arrepentimiento estaba dirigido a toda la nación, una convocatoria para que Israel se uniera en un esfuerzo común para buscar a Dios. Este enfoque comunitario reforzaba la idea de que la alianza entre Dios y su pueblo era colectiva y que la bendición divina dependía de la obediencia conjunta. Zacarías no solo advirtió sobre las consecuencias del pecado, sino que también destacó la misericordia de Dios. Reveló que el Señor estaba listo para perdonar y restaurar, siempre que el pueblo se arrepintiera sinceramente. Este mensaje de esperanza era vital para una generación que vivía las cicatrices del exilio y necesitaba ser recordada de que la fidelidad de Dios nunca falla. Para Zacarías, el arrepentimiento no era solo un retorno al pasado, sino un paso esencial hacia el futuro que Dios había prometido. A través de su mensaje de arrepentimiento, Zacarías enseñó que la relación con Dios exige un compromiso constante de corazón y acción. Mostró que el arrepentimiento genuino es el camino hacia la renovación y que cuando el pueblo se vuelve hacia Dios, Él responde con gracia, restauración y bendiciones. Su predicación resuena como un llamado eterno para que todas las generaciones busquen al Señor de manera sincera y total. Entre los muchos mensajes proféticos de Zacarías, uno de los más impactantes fue la promesa de un rey justo y salvador que traería paz y justicia a Israel. Esta profecía, registrada con riqueza de detalles, apuntaba a la llegada del Mesías, el líder esperado que cumpliría las promesas hechas a David y establecería un reino eterno. En una época de incertidumbre y desafíos, este mensaje trajo esperanza al pueblo, recordándoles que Dios estaba guiando la historia hacia un desenlace glorioso. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Zacarías describió a este rey como alguien diferente de los líderes terrenales. Sería humilde, montado en un burro, una imagen que contrasta con los reyes que montan caballos de guerra. Esta descripción destacaba que el Mesías vendría en paz, no como un conquistador militar, sino como un salvador espiritual. Su humildad revelaba un aspecto esencial de su misión. No vendría para imponer autoridad, sino para conquistar corazones y traer redención al mundo. Esta visión no solo consoló a Israel, sino que también apuntó a un reino universal que alcanzaría a todas las naciones. El anuncio del Rey justo estaba profundamente ligado a la identidad de Israel como el pueblo elegido de Dios. Zacarías mostró que el Mesías sería tanto un gobernante como un pastor, alguien que cuidaría del pueblo con justicia y compasión. Sería un rey que no solo restauraría lo que se había perdido, sino que también conduciría al pueblo a una relación más profunda con Dios. Esta promesa reafirmaba la alianza divina e inspiraba a los judíos a perseverar en medio de las adversidades, sabiendo que su redención estaba garantizada. Además, Zacarías destacó que este rey traería paz duradera. Profetizó que el dominio del Mesías se extendería de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta visión de un reino universal reforzaba que el plan de Dios no se limitaba a Israel, sino que incluía la restauración de toda la creación. El Mesías sería el portador de una nueva era donde la justicia y la rectitud prevalecerían y donde las armas de guerra se transformarían en instrumentos de paz. Esta profecía de Zacarías encontró su cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo entró en Jerusalén montado en un burro, siendo recibido como el Rey prometido. Su vida y ministerio reflejaron perfectamente la visión de Zacarías, demostrando que Él
Era, de hecho, el Rey justo y Salvador que trajo la paz espiritual a todos los que confían en Él. Este mensaje permanece vivo, recordando a los cristianos que la verdadera realeza está en la humildad y en la entrega al propósito de Dios. Zacarías dedicó parte de sus profecías para hablar sobre el futuro del pueblo de Israel y la tierra prometida, enfatizando que Dios no había olvidado sus promesas. Después del exilio babilónico, muchos judíos se sentían inseguros sobre el futuro de la nación y su relación con la tierra que Dios les había dado. Los mensajes de Zacarías trajeron consuelo y dirección, mostrando que la restauración de Israel estaba en el corazón de los planes divinos. El profeta anunció que Jerusalén sería habitada nuevamente y rodeada por la presencia protectora de Dios. Describió una ciudad sin muros, simbolizando que la protección del Señor sería tan amplia y poderosa que los límites físicos serían innecesarios. Esta visión reforzaba que la seguridad y la prosperidad de Israel no dependían de estrategias humanas, sino de la fidelidad de Dios, quien prometió estar presente como un muro de fuego alrededor de ella. Zacarías, capítulo 2, versículo 5. Zacarías también habló sobre el retorno de los exiliados a la tierra prometida. Anunció que Dios traería a su pueblo de vuelta del este y del oeste, un símbolo de la amplitud del plan divino de restauración. Este retorno no era solo físico, sino también espiritual, representando la reconexión del pueblo con su identidad como nación elegida. Zacarías alentaba a los judíos a mirar al futuro con confianza, pues Dios estaba guiando los eventos para cumplir sus promesas. Zacarías, capítulo 8, versículo 7. Además de la promesa de restauración, Zacarías profetizó que la tierra prometida se convertiría en un lugar de abundancia y prosperidad. Describió campos fértiles y viñedos que darían fruto, una imagen de un tiempo de paz y bendiciones. Esta visión era particularmente alentadora para los judíos que regresaban a una tierra devastada, pues reafirmaba que Dios tenía el poder de transformar el desierto en un jardín, siempre que el pueblo permaneciera fiel a la alianza. Zacarías apuntó hacia un futuro en el que Israel sería una luz para las naciones. Declaró que muchos pueblos vendrían a Jerusalén a buscar al Señor y compartir las bendiciones que Dios había prometido. Esta visión universalista ampliaba el significado de la tierra prometida, mostrando que sería el centro de un plan mayor de redención que incluía a toda la humanidad. La profecía de Zacarías, por lo tanto, era un poderoso recordatorio de que la fidelidad de Dios nunca falla y que sus promesas son inmutables. Uno de los temas más profundos en las profecías de Zacarías es el concepto del renuevo, una figura mesiánica que simboliza la restauración espiritual y el liderazgo justo que Dios enviaría a Israel. El término renuevo se utiliza para describir a un descendiente de la línea de David, alguien que surgiría para traer paz, justicia y la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta imagen era especialmente significativa para los judíos, pues reforzaba la promesa de que la alianza divina no había sido rota, a pesar de los períodos de desobediencia y exilio. Zacarías capítulo 3, versículo 8. El renuevo fue presentado como un siervo escogido por Dios para realizar una obra que nadie más podría hacer. Sería a la vez sacerdote y rey, unificando las funciones espirituales y gubernamentales de Israel. En Zacarías, el renuevo es descrito como alguien que reconstruiría el templo del Señor y traería armonía entre el cielo y la tierra. Esto apuntaba a la misión redentora del Mesías, que no solo restauraría a Israel, sino también reconciliaría a toda la humanidad con Dios. Zacarías capítulo 6, versículos 12 a 13. El simbolismo del renuevo también estaba vinculado a la idea de crecimiento y renovación. Así como un brote surge de un árbol aparentemente muerto, el renuevo representaba la nueva vida que surgía de una línea que parecía haber sido cortada.
Para los judíos que habían regresado del exilio, este mensaje era un recordatorio de que Dios aún estaba obrando en medio de las dificultades y que su plan de redención continuaba en marcha. Esta esperanza de renovación sostenía al pueblo en tiempos de incertidumbre y los animaba a confiar en las promesas de Dios. Además, el renuevo personificaba la alianza divina, una relación de fidelidad y amor entre Dios e Israel. Zacarías destacó que la obra del renuevo estaría marcada por la justicia y la rectitud, cualidades que reflejaban el carácter de Dios. El renuevo no solo restauraría a la nación, sino que también serviría como mediador de una nueva alianza, trayendo reconciliación y comunión entre el Creador y su creación. Esta visión era un llamado para que Israel se preparara espiritualmente para recibir a este líder divinamente ungido. El cumplimiento de la profecía del renuevo se encuentra en el Nuevo Testamento, con Jesucristo siendo identificado como aquel que vino a realizar la obra redentora de Dios. Su vida, muerte y resurrección ejemplificaron el significado más profundo de las palabras de Zacarías, mostrando que Él era el renuevo prometido, aquel que trajo nueva vida y estableció un reino eterno. Este mensaje continúa resonando como una fuente de esperanza para todos los que confían en Dios y esperan el cumplimiento final de sus promesas. Entre las profecías de Zacarías hay un mensaje de dolor y advertencia sobre el rechazo de un líder enviado por Dios, simbolizado como el pastor fiel. Esta profecía se destaca por su tono melancólico, al prever un momento en que el pueblo de Israel rechazaría al que fue enviado para cuidar y guiar a la nación. Zacarías describió a este pastor como alguien que demostraba cuidado y liderazgo, pero que aún así sería rechazado y traicionado por aquellos que debían reconocerlo. Zacarías, capítulo 11, versículos 4 a 12. El pastor fiel es retratado como alguien que buscaba la paz y la unidad, pero enfrentaba resistencia y oposición. Cargaba con la carga de pastorear un rebaño que no lo valoraba, representando la ingratitud y la rebeldía del pueblo. Zacarías utilizó este simbolismo para ilustrar la condición espiritual de Israel, que frecuentemente rechazaba a los líderes y profetas enviados por Dios. El rechazo del pastor era un reflejo de un corazón endurecido, incapaz de reconocer la bondad y la provisión divina. Una de las imágenes más poderosas de esta profecía es el momento en que el pastor es pagado con 30 piezas de plata, un precio simbólico que representa desprecio. En el contexto histórico, esta cantidad era el valor pagado por un esclavo, lo que destaca la humillación sufrida por el pastor. Esta referencia profética encuentra eco en el Nuevo Testamento, cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. La conexión entre los dos pasajes es innegable y muestra cómo Zacarías previó eventos que tendrían implicaciones eternas en la historia de la redención. Mateo, capítulo 26, versículo 15. Además de advertir sobre el rechazo del pastor, Zacarías también alertó sobre las consecuencias de esta acción. Describió un período de caos y juicio cuando Israel enfrentaría las consecuencias de su infidelidad. Este mensaje era una llamada urgente al arrepentimiento, recordando al pueblo que rechazar los planes de Dios resultaría en sufrimiento y pérdida. Sin embargo, incluso en medio de la advertencia, había una promesa implícita de restauración para aquellos que se volvieran hacia el Señor. El lamento sobre el rechazo del pastor fiel es un recordatorio profundo de la importancia de reconocer y valorar el liderazgo espiritual que Dios envía. Señala al sacrificio de Cristo como el apogeo del amor divino, mostrando que, incluso ante el rechazo, Dios permanece fiel a su plan de redención. Este mensaje invita a todos a reflexionar sobre su respuesta al llamado de Dios y a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús. Zacarías, en medio de advertencias y correcciones, también trajo palabras de consuelo y promesas de victoria para el pueblo de Israel.
Sus profecías enfatizaban que, a pesar de las dificultades y los períodos de disciplina, Dios no había abandonado a su pueblo. Por el contrario, prometió restaurar Jerusalén, convirtiéndola en una ciudad llena de vida y alegría, donde la presencia del Señor se manifestaría de manera gloriosa. Estas palabras fueron una fuente de esperanza para los judíos que regresaban del exilio, enfrentando desafíos monumentales en la reconstrucción de sus vidas y de su fe. Zacarías, capítulo 8, versículo 3. Uno de los mensajes más consoladores de Zacarías era la promesa de que los ancianos volverían a sentarse con seguridad en las plazas de Jerusalén, mientras que los niños jugarían sin miedo. Esta visión idílica de paz y prosperidad contrastaba fuertemente con la realidad del momento, pero apuntaba al cuidado y la protección divinos. Dios aseguró al pueblo que Él era poderoso para transformar sus circunstancias, trayendo alegría donde antes había luto y esperanza donde había desesperación. Estas promesas alentaban a los judíos a perseverar en su obediencia, confiando en que Dios cumpliría sus palabras. Zacarías, capítulo 8, versículo 5. Zacarías también declaró que el Señor lucharía en favor de Israel contra sus enemigos. Describió a Dios como un guerrero que marcharía para proteger a su pueblo, garantizando que ninguna fuerza podría prevalecer contra aquellos que confiaran en su nombre. Esta imagen de Dios como defensor supremo era especialmente significativa para una nación que, a menudo, se sentía pequeña y vulnerable ante sus adversarios. Esta promesa de victoria no solo reforzaba la confianza del pueblo, sino que también recordaba que la seguridad de Israel estaba arraigada en la fidelidad del Señor, no en su propia fuerza. Otro aspecto de las profecías de victoria de Zacarías era la visión de Jerusalén como un centro de adoración para todas las naciones. Profetizó que pueblos de todo el mundo vendrían a la ciudad para buscar al Señor y participar en las bendiciones que Dios derramaría sobre su pueblo. Esta visión universalista ampliaba la misión de Israel, mostrando que su restauración no era solo para su propio beneficio, sino para que se convirtieran en un canal de gracia divina para el mundo. Esto fortalecía la identidad del pueblo como el vehículo a través del cual Dios realizaría su plan redentor. Las palabras de consuelo y victoria de Zacarías son un testimonio de la fidelidad y el amor de Dios. Muestran que, incluso en medio de dificultades, el Señor trabaja para cumplir sus promesas, trayendo paz y alegría a los que confían en Él. Estas profecías no solo renovaron la esperanza de Israel, sino que continúan inspirando a aquellos que buscan la fidelidad de Dios en medio de los desafíos de la vida. El Día del Señor es uno de los temas más destacados en las profecías de Zacarías, refiriéndose a un momento decisivo en que Dios intervendría en la historia para traer juicio a las naciones y restauración a su pueblo. Este día se caracterizaría por eventos dramáticos que transformarían el orden actual, estableciendo el reino de Dios en toda la tierra. Zacarías presentó este día como un tiempo de gran gloria para Israel, pero también de seriedad, ya que exigiría obediencia y arrepentimiento del pueblo. Zacarías, capítulo 14, versículo 1. El profeta describió una escena de batalla donde Jerusalén enfrentaría un ataque masivo, pero sería milagrosamente salvada por la intervención divina. Dios mismo sería el defensor de su pueblo, y sus acciones demostrarían su soberanía sobre todas las naciones. Esta batalla simbolizaba la derrota final de las fuerzas del mal, un evento que traería liberación completa para Israel y marcaría el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Esta promesa reafirmó que, aunque Israel enfrentara dificultades, el Señor estaba en control de todos los eventos históricos. Uno de los aspectos más notables de la profecía de Zacarías sobre el Día del Señor era la transformación física y espiritual de Jerusalén. Habló de un tiempo en que aguas vivas fluirían de la ciudad,
una imagen que representaba tanto renovación como la expansión de las bendiciones divinas. Jerusalén sería elevada como el centro del reino de Dios, y todos los que habiten en ella experimentarían la plenitud de la paz y la presencia divina. Esta visión era un recordatorio de que el propósito de Dios no era solo juzgar, sino también restaurar y renovar. Zacarías también destacó la universalidad del día del Señor. Predijo que todas las naciones reconocerían la soberanía de Dios y aquellos que sobrevivieran al juicio vendrían a Jerusalén para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta visión señalaba la inclusión de los gentiles en el plan de redención, mostrando que el reino de Dios se caracterizaría por unidad y adoración global. Esta profecía era un anticipo de lo que el Nuevo Testamento revelaría como la obra de Cristo, que uniría a judíos y gentiles en un solo cuerpo. El día del Señor, tal como lo describe Zacarías, es una promesa de juicio contra la injusticia y restauración para aquellos que confían en Dios. Representa el clímax de la historia redentora cuando el Señor establecerá su reino de manera visible y gloriosa. Este mensaje trae tanto un llamado a la vigilancia como una esperanza inquebrantable, recordando que Dios cumplirá sus promesas y traerá victoria final a su pueblo. Aunque separados por siglos, hay una profunda conexión entre las profecías de Zacarías y el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Los mensajes de Zacarías, con su fuerte llamado al arrepentimiento y su visión sobre la venida del Mesías, encontraron eco en el ministerio de Juan, que vino a preparar el camino para la llegada de Jesús. Ambos desempeñaron papeles cruciales en momentos de transición espiritual, llamando al pueblo de Dios a un retorno sincero a la alianza y anunciando eventos que cambiarían la historia de la redención. Zacarías profetizó sobre un mensajero que precedería al Mesías, preparando el corazón del pueblo para recibir al Rey prometido. En una de sus visiones, describió la necesidad de purificación y arrepentimiento como parte esencial de la restauración de Israel. Este mensajero sería como un pastor, guiando al pueblo de regreso al camino de la rectitud, un tema que resonó fuertemente en el ministerio de Juan el Bautista. La conexión entre los dos es visible en las palabras del profeta Malaquías, que previó la llegada de un precursor, y en el cumplimiento de esta promesa en la persona de Juan. Malaquías capítulo 3 versículo 1, Mateo capítulo 3 versículo 2. Juan el Bautista hizo eco del mensaje de arrepentimiento de Zacarías, exhortando al pueblo a prepararse para el reino de Dios. Predicaba en el desierto, llamando a las multitudes a confesar sus pecados y ser bautizadas como símbolo de renovación espiritual. Así como Zacarías había instado a Israel a buscar a Dios con sinceridad, Juan enfatizó que la llegada del Mesías exigía una transformación de corazón. Su mensaje era claro: sin arrepentimiento no habría lugar para el pueblo en el reino que estaba a punto de ser inaugurado. Otro paralelo notable entre Zacarías y Juan el Bautista es el enfoque en un nuevo comienzo espiritual para Israel. Mientras Zacarías enfatizaba la reconstrucción del templo como un símbolo de la renovación de la alianza, Juan proclamaba que el verdadero templo sería el propio Mesías, en quien habitaría la plenitud de Dios. Ambos mensajeros destacaron que la relación con Dios no era solo una cuestión de rituales externos, sino una realidad espiritual que requería compromiso sincero y verdadera fe. Juan el Bautista cumplió la profecía de Zacarías y otros profetas al preparar el camino para Jesucristo. Fue la voz que clamaba en el desierto, llamando a las personas a volverse a Dios y anunciando la llegada del renuevo prometido. Al igual que Zacarías, Juan desempeñó un papel esencial en el plan redentor de Dios, mostrando que la historia de la salvación es una línea continua de revelación divina.
Las profecías de Zacarías fueron más que mensajes para su tiempo. Proyectaron una visión de esperanza que trascendía las fronteras de Israel. El profeta apuntó al Mesías como el centro del plan redentor de Dios, no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Esta perspectiva universalista fue revolucionaria, ya que indicaba que la obra del Mesías alcanzaría al mundo entero, trayendo salvación y restauración para todos los pueblos. Zacarías previó que el Mesías sería tanto un rey justo como un salvador humilde, cualidades que contrastaban con los gobernantes terrenales. Declaró que el dominio del Mesías se extendería de un mar a otro, abarcando toda la tierra. Esta visión enfatizaba que el gobierno del Mesías estaría caracterizado por paz y justicia, en oposición a los imperios de la época, que a menudo estaban marcados por la violencia y la opresión. Este mensaje dio al pueblo judío la certeza de que, aunque enfrentaran desafíos inmediatos, un futuro glorioso les esperaba bajo el reinado del Mesías. Zacarías, capítulo 9, versículo 10. Otro aspecto importante de la esperanza mesiánica de Zacarías era su énfasis en el papel del Mesías como mediador de una nueva alianza. Él sería el renuevo, trayendo renovación espiritual y estableciendo una relación profunda y eterna entre Dios y su pueblo. El Mesías no solo restauraría a Israel, sino que también atraerá a las naciones para adorar al único Dios verdadero. Esta visión unía la promesa hecha a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas, con la expectativa de un futuro en el que la humanidad sería reconciliada con el Creador. Zacarías también habló sobre la victoria final del Mesías sobre el mal. Predijo un tiempo en que las naciones que se oponían a Dios serían juzgadas y el reino de Dios sería establecido en su plenitud. Esta promesa de victoria final daba al pueblo de Dios una esperanza inquebrantable, incluso en medio de dificultades. Era un recordatorio de que la historia no estaba fuera de control, sino siendo conducida por el plan soberano de Dios. Las palabras de Zacarías sobre el Mesías permanecen relevantes hoy, ya que apuntan a la esperanza que todos los cristianos tienen en la segunda venida de Cristo. Así como el profeta previó la llegada del Rey justo y Salvador, su mensaje nos recuerda que Dios sigue fiel a sus promesas y que un futuro glorioso aguarda a todos los que confían en Él. Las profecías de Zacarías resuenan poderosamente en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con la vida y el ministerio de Jesucristo. Sus escritos fueron fundamentales para moldear la expectativa mesiánica de la época y posteriormente para confirmar la identidad de Jesús como el cumplimiento de esas promesas. El impacto de Zacarías es evidente en varios eventos registrados en los Evangelios, donde sus visiones y palabras son claramente citadas o aludidas. Uno de los momentos más notables en que se cumple la profecía de Zacarías es en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El profeta había descrito a un rey justo y humilde, montado en un asno, entrando en Jerusalén como un símbolo de paz y salvación. Esta profecía, encontrada en Zacarías capítulo 9, versículo 9, se menciona directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 5, y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 15, mostrando que Jesús era el Rey prometido. Esta escena se convirtió en un hito en la narrativa cristiana, reforzando el carácter mesiánico de Cristo. Otro aspecto significativo de la influencia de Zacarías se encuentra en su visión del pastor rechazado. La profecía de Zacarías capítulo 11, versículo 12, que menciona 30 piezas de plata, está claramente vinculada a la traición de Judas Iscariote, según se describe en Mateo capítulo 26, versículo 15. Esta conexión refuerza el papel de Jesús como el pastor fiel que fue rechazado por su propio pueblo, cumpliendo el destino que Zacarías había previsto siglos antes. Zacarías también impactó la comprensión del Nuevo Testamento sobre el día del Señor y los eventos escatológicos.
Su descripción del Señor viniendo con sus santos para establecer la justicia y reinar sobre toda la tierra, encontrada en Zacarías, capítulo 14, versículos 5 a 9, se refleja en los escritos del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Esta visión apocalíptica une las profecías del Antiguo Testamento con la esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo, demostrando la continuidad del plan redentor de Dios. Además de las referencias específicas, el mensaje general de Zacarías sobre el arrepentimiento, la renovación y la esperanza está profundamente entrelazado con el ministerio de Jesús. Así como el profeta apuntaba a la necesidad de un corazón puro y una adoración genuina, Jesús trajo estas verdades a la plenitud, llamando a las personas a una relación más profunda con Dios. La influencia de Zacarías en el Nuevo Testamento es una prueba de que sus palabras no eran solo para su tiempo, sino para todas las generaciones, mostrando el carácter eterno del plan de Dios. Las profecías de Zacarías continúan siendo una fuente de inspiración, esperanza y dirección espiritual para los cristianos y estudiosos de la Biblia en todo el mundo. Su ministerio destacó verdades fundamentales sobre el carácter de Dios, la importancia de la obediencia y la fidelidad divina a sus promesas. Aunque Zacarías habló en un contexto histórico específico, sus palabras trascienden el tiempo, abordando cuestiones universales que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Una de las contribuciones más notables de Zacarías es su enfoque en la soberanía de Dios. Presentó una visión clara de que el Señor está en control de todas las cosas, desde los eventos históricos hasta los aspectos más íntimos de la vida de su pueblo. Esta certeza es un consuelo para aquellos que enfrentan incertidumbres, recordándoles que Dios es fiel y sus planes nunca fallan. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, donde se afirma que no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, sigue siendo una de las declaraciones más conocidas sobre la dependencia divina. Otro aspecto importante es el llamado de Zacarías al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Enseñó que la verdadera relación con Dios exige un corazón contrito y una vida de obediencia. Este mensaje sigue siendo relevante, especialmente en un mundo donde el formalismo religioso puede fácilmente reemplazar la devoción sincera. Las palabras de Zacarías desafían a cada generación a buscar una relación genuina con Dios, poniendo la fe por encima de las apariencias externas. Las visiones y profecías de Zacarías sobre el Mesías tienen un impacto eterno, señalando la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Anticipó el papel de Jesús como el Rey justo y Salvador humilde, el mediador de una nueva alianza y el conquistador final del mal. Estas profecías no solo fortalecieron la fe de los judíos en el período postexílico, sino que también continúan edificando a los cristianos al reafirmar la centralidad de Cristo en el plan de redención de Dios. Además, Zacarías destacó la inclusión de las naciones en el plan de Dios, señalando un futuro en el que todos los pueblos reconocerían al Señor como Rey. Esta visión universalista es un poderoso recordatorio de que el Evangelio es para todos y que la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo permanece inconclusa. El legado de Zacarías, en este sentido, es un llamado a la acción, desafiando a los creyentes a participar activamente en el avance del reino de Dios. Finalmente, la relevancia de las profecías de Zacarías está arraigada en su capacidad para conectar el pasado, el presente y el futuro. Habló para su tiempo, pero sus palabras resuenan en la eternidad, señalando al Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Zacarías nos invita a confiar en este Dios soberano, cuyas promesas nunca fallan y cuyo amor es inagotable.